el Perú. Tenía que captar militantes e imponer sus reglas en esta zona de los capos de la droga, Tingo María, Uchiza y Tocache. Se hizo conocido como Artemio Pepe o Negro. Era un fantasma armado convertido en el brazo militar y sanguinario de Sendero Luminoso. Hasta 1989, que su rostro quedó registrado en el famoso video donde Abimael Guzmán aparece bailando Sorba el Griego junto a su cúpula, todos vestidos a la usanza de los viejos maoístas chinos. Heidi Grossman fue la primera periodista que logró entrevistar al jefe militar de Sendero Luminoso en el año 2004, cuando el Huallaga era una de las zonas más peligrosas del país. Y nos dijo, como si fuera él el profesor y nosotros los alumnos, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de esto y esto y esto, que es lo que yo... Exacto. De una manera rígida, vertical, rígida, ¿no? Claro, como un militar. Vamos a hablar de esto y esto y esto y esto. Estos son los temas, de aquí, este es el escenario, este es el universo en el que nos vamos a mover. Al que se salga de este universo, ya saben cuáles son las consecuencias. ¿Te lo dijo así? Así ¿Qué fue lo que dijo directamente? ¿Cómo te lo digo? Así. Al que se salga de estos temas, ya saben cuáles son las consecuencias. Autoritario, con el ceño marcado, de pocas palabras. Lo que dice es ley, absolutamente insensible a la hora de mandar a matar. Se sacó la máscara y nos mostró la cara, fue ahí, para darnos la confianza de que era realmente él. Luego empezó la entrevista. En medio de la entrevista, nuevamente hicimos una pausa y él se volvió a levantar la capucha porque tenía calor. Estaba con una capucha de lana y tenía una malla en los ojos. Entonces, evidentemente, con el calor que hacía ahí, el pobre sudaba, no sé si el pobre, pero sudaba terriblemente. Y, por ejemplo, le molestaban los mosquitos. Y me daba la impresión de que era una persona que no estaba demasiado acostumbrada a estar realmente sola en el mundo. Panorama logró entrevistar a Artemio en el 2006. Y si el gobierno no atiende nuestras demandas, porque eso es todo el requerimiento del país, ¿qué va a pasar ahí? Entonces nosotros nos veremos obligados, en señal de defensa de nuestras vidas, de nuestro partido, de los derechos e intereses de nuestro pueblo, a continuar las acciones armadas para exigir una salida política negociada. Artemio operaba hace 25 años en el Huallaga y es responsable de 500 atentados terroristas y 1000 muertos. Era el responsable de la Caja Chica y en las últimas 2 décadas sus principales objetivos fueron campamentos de control y reducción de cultivos de coca. Según información policial, en la peor época de los asesinatos selectivos, Artemio envió a asesinar a 50 personas, entre policías, narcotraficantes y hombres y mujeres que colaboraban con la policía. Esta es la historia de uno de los más sanguinarios senderistas convertido en lugarteniente de los capos de la droga en el Alto Huallaga. Cayó uno de los 2 bastiones de los rezagos terroristas. Y las imágenes desde la misma zona de las operaciones ha sido posible gracias a la colaboración de Iván Luyo del Servicio de Noticias de Panamericana Televisión. Nos encontramos ahora con el general Marco Miyashiro, quien participó en la captura de Abimael Guzmán, y el congresista Luis Iberico, miembro de la Comisión de Defensa del Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Rosana. Gracias por la invitación. Primeros comentarios respecto a esta captura, general. Lo primero que se viene a la mente es felicitar a la Fuerza del Orden, al Ministerio del Interior, a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional por esta excelente labor. Lucho, ¿coincides? Yo creo que es un día de victoria para el país, es un día que todos los peruanos tenemos que celebrar, y creo que no hay que ser mezquinos en reconocer a nuestra Policía Nacional del Perú, a nuestras Fuerzas Armadas y también a las autoridades de gobierno. Yo considero, sin embargo, que hay que estar cautelosos. Las cosas no acaban acá, pero ha sido un paso muy importante contra el terrorismo, el narcoterrorismo que representaba Artemio en la zona del Huallaga. ¿Coincide en que todavía hay mucho por hacer? ¿Usted cómo evalúa en todo este contexto? Digamos, vemos que llega herido y sin embargo no pierde ese instinto de estar levantando, de estar siempre arengando. Totalmente de acuerdo con la declaración del congresista Iberico.
en el sentido de que es una excelente labor realizada. Pero la segunda idea es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Recordemos que tenemos otro rezago en el BRAE, y los rezagos del BRAE, dirigidos por José, en varias oportunidades han enviado comandos para eliminar a Artemio en el Guayaga. Esto quiere decir que es posible que el espacio dejado por Artemio quiera ser ocupado por las huestes criminales terroristas de José, y eso sería continuar con una situación peligrosa. Por eso la recomendación es jamás bajar la guardia. Ya, pero estamos hablando de dos personas distintas. Si bien es cierto, José tiene poder, además es uno de los más peligrosos en el BRAE, el que ideológicamente, doctrinariamente se movía más como un cabecilla de Sendero Luminoso, era Artemio. Evidentemente, además, Artemio es uno de los líderes históricos de Sendero Luminoso. Está desde el inicio de la lucha armada, está en el cassette, en el video de Solo el Griego, ha acompañado directamente a Abimael Guzmán Reynoso, ha sido el hombre que ingresa con Sendero Luminoso al Guayaga. Es una persona muy relevante si lo queremos comparar con Víctor Quispe Palomino, el camarada José, que opera en el BRAE. Pero recordemos que los de Sendero Luminoso del BRAE tienen otras características. Mientras el Sendero del Guayaga es el sendero acuerdista, el sendero que quiere la solución política para los problemas derivados de la guerra, el sendero del BRAE, si se quiere, es un sendero que todavía conserva mayores niveles de ferocidad, es el sendero persistir con la lucha armada. Y en efecto es un sendero que hace tiempo está queriendo meterse al Guayaga, porque finalmente la fuente de financiamiento es una sola, el narcotráfico, que opera en ambos lados. Entonces en el Guayaga hay que impedir que ingresen las huestes del BRAE, consolidando la victoria que se acaba de tener en ese lugar. Pero digamos, la idea que nos queda a muchos es que ya el tema político dejaría de ser peligroso y ahora lo que estamos es más ante, de alguna manera, sicarios del narcotráfico. ¿Es esa la figura o todavía podrían haber, de alguna manera, digamos, un apoyo en estas demandas políticas que los convierten en seres más peligrosos? Yo lo que siempre recomiendo es que la parte política es mucho más peligrosa que la parte armada. La parte armada es el complemento. Lo que tenemos que tener en cuenta es que eliminado este importantísimo dirigente, ¿no?, hay que estar alertas para determinar quién es el sucesor, porque ahí en el Guayaga en varias oportunidades se ha recapturado a dirigentes que han salido del penal, es decir, excarcelados que han retomado las andanzas. Vean ustedes que él está en peligro de muerte, está herido, y sin embargo sigue levantando el puño, ¿no? Y la cárcel no lo va a cambiar a este sujeto. Él ya es un fanatizado y un cristalizado hacia las ideas de Sendero Luminoso, y eso lo convierte sumamente peligroso. Y la alerta que se debe tener en cuenta es para que siempre se haga los seguimientos para ver cuál es la evolución en el Guayaga. Ojalá, y esos son los deseos, que el Guayaga se pacifique para poder contrarrestar de mejor manera el tráfico ilícito de drogas, pero no hay que confiarse y siempre debe estar bajo una permanente observación. Cabe la posibilidad, escuchábamos a Heidi Grossman, que la periodista, tú también la conoces, Lucho, que fue una de las primeras que entrevistó a Artemio y que señalaba que además era muy vertical, muy autoritario, con una personalidad así. ¿Es posible que sí haya de alguna manera un sucesor, un segundo, digamos, al mando, que pueda de alguna manera reconstruir lo que era este comité en el Alto Guayaga? En una estructura de carácter militar siempre hay una línea de mando, y como se dice, el comando nunca muere. Es decir, si cae la cabeza tiene que haber un sucesor. La pregunta es, ¿habrá un sucesor que dé la talla para realizar lo que realizaba Artemio en el Guayaga? Recordemos que Sendero del Guayaga ha sufrido varias bajas. Ha caído JL, ha caído Isula. Y ahora mismo, en este operativo. Son varios que han ido cayendo, y eran mandos muy importantes para Artemio, por eso Artemio estaba un poco debilitado en el Guayaga. Además de que el avance de la política antinarcóticos integral del Guayaga iba dando muy buenos resultados, a tal punto que, por ejemplo, con los programas de desarrollo alternativo
que se usan justamente para contrarrestar la presencia económica del narcotráfico, está avanzando. Más de 30.000 familias que se fueron al cacao, al café, son cosas importantes que hay que consolidar en el Guayaga para poder impedir que las huestes de José desde el BRAE penetren a este territorio que, repito, tenemos que consolidar en este momento. ¿Qué tal si vamos a una breve pausa comercial y regresamos para seguir conversando respecto a los alcances de esta importante captura? Ya volvemos. Es algo incorrecto porque se está lucrando con la necesidad de los padres de familia. Muy indignado. Debemos condenar este acto de las editoriales. La gente más tiene, más quiere, y se aprovecha la gente que no tiene. Y nunca voy a estar de acuerdo, hermano. Opino que deberían castigarla, muchísimo. El problema no solamente está en la calle, sino que ahora también en los salones, en la escuela, donde uno va a aprender, sigue habiendo corrupción. Yo vengo ahorita a comprar, no sé qué cosa voy a gastar. Tengo miedo realmente. La denuncia publicada por Panorama remeció a la opinión pública nacional. Usted creyó que lo había visto todo, lamentamos decirle que no. Breña, Cercado de Lima, Los Olivos, Surco, Ate, Pueblo Libre o Magdalena. Panorama tuvo acceso en exclusiva a casi 300 recibos de pago entre una editorial y distintos colegios. Grande fue nuestra sorpresa cuando encontramos entre los recibos el nombre del Colegio Estatal de San Borja, Santísima Niña María. Entregas de dinero en efectivo a maestros que los alumnos aún recuerdan.